juntos. A ver, dice así. Dos líquidos que no se mezclan se encuentran en un recipiente abierto a la atmósfera, uno sobre el otro, formando capas de igual espesor de 5 decímetros cada uno. O sea, algo así, ¿no? Mira. Un recipiente que se encuentra abierto a la atmósfera, o sea, así. Más o menos así, ¿no? Está el recipiente abierto a la atmósfera. Tenemos dos líquidos. Un líquido inferior, ¿no? Este sería el líquido inferior. Bien. Y luego tenemos un líquido superior, ¿no? Espera, acá me pasé, creo. Pi, pi, pi. Ahí está. Luego tenemos un líquido. Tenemos un líquido superior. Ya. Dice lo siguiente. Uno sobre el otro, formando capas de igual espesor. 5 decímetros cada uno. O sea, esta capa, 5 decímetros. Y la capa superior, 5 decímetros también. Dice, si las densidades son 0,7 y 1,025, entonces la densidad del de abajo, como es más denso, va a ir abajo, 1,025 gramos centímetro cúbico. La densidad superior es igual a 0,7 gramos centímetro cúbico. Determine el valor de la presión absoluta. Me pide el valor de la presión absoluta. ¿Sí? En milímetros de mercurio a 3 metros del fondo del recipiente. Del fondo del recipiente. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces acá? ¿Qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué haríamos acá? Si me está pidiendo a 0,3 metros del fondo del recipiente. Ok. Supongo yo que nos... A ver, primero vamos a pasar todo a una sola unidad. O a metros o centímetros. Creo que hay que trabajar con centímetros, ¿vale? Trabajemos con centímetros, perfecto. Pregunta, ¿cuántos serían 5 decímetros en centímetros? ¿Cuánto sería? ¿Ah? ¿Cómo paso de decímetros a centímetros? Claro, pasamos Pero pará. ¿Cómo paso de decímetros a centímetros? Multiplico por 10. De decímetro a centímetro multiplico por 10. Así que serían 50 centímetros, ¿no? Muy bien. Ahora, si quiero sacar la presión a 0,3 metros del fondo, 0,3 metros, ¿cuánto es en centímetros? ¿Cuánto es en centímetros? Multiplico por 100, ¿no? 0,3 por 100, 30 centímetros. O sea, que nosotros queremos calcular 100 o 300, 30 o 300. 30, ¿no? ¿Sí o no? 30. Sí. Ok. Entonces nosotros queremos calcular la presión absoluta a 30 centímetros del fondo. O sea, acá está el fondo. 30 centímetros del fondo estará por acá. Más o menos por ahí. ¿No? O sea que de acá hasta aquí tenemos 30 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo calculo la presión absoluta en este punto? A 30 centímetros de fondo. Primero recuerda que la presión
siempre se mide de arriba hasta abajo. O sea, que nosotros no vamos a calcular la presión de aquí hasta arriba. No, la presión se mide siempre desde la superficie de los fluidos o del fluido hacia el punto donde quiero calcular, o sea, hacia abajo. ¿Hacia qué profundidad? Hacia esta. Muy bien. Ahora, acá yo no puedo hacer una sola cuenta. ¿Por qué, Samir? Porque tenemos dos distintos fluidos. Y si tenemos dos distintos fluidos, tengo dos densidades distintas. Por ende, no podré calcular una sola cuenta. Para sacar la presión absoluta hasta este punto, hay que hacer dos cuentas. Una con el fluido inferior y otra con el fluido superior. Muy bien. Hagamos esto entonces, hagamos esto, mira. Entonces, la presión absoluta va a ser igual a la presión generada por el líquido inferior, el celeste, hasta este punto, ¿no? O sea, desde donde empieza el líquido inferior hasta donde nos pide, hasta este punto, donde nos pide calcular, más toda la presión del líquido superior, desde la superficie hacia esta fase donde están en contacto los dos líquidos. Vamos a ponerle presión superior. ¿Está bien así? ¿Así se calcula la presión absoluta o falta algo más? ¿O está bien así? Mm. Faltaría la presión de la atmósfera. Muy bien, ¿por qué? Porque te dice presión absoluta. Presión absoluta suma todas las presiones. Y encima el recipiente está abierto a la atmósfera. O sea, más la presión ATM, la atmosférica. Entonces recuerda, la presión absoluta puede ser la suma de todas las presiones que sienta por encima de este punto, pero por separado porque son dos líquidos distintos. El líquido inferior desde su superficie hasta el punto, el líquido superior desde su superficie hasta esta fase donde termina el líquido superior, más la atmosférica porque el recipiente está abierto a la atmósfera. Entonces, hay que reemplazar. ¿Cómo se calcula esto? Sería presión absoluta es igual. Presión del líquido inferior. ¿Cómo sería? Densidad. ¿Cuál es la densidad del inferior? Es esta de acá, ¿no? 1,025 gramos centímetro cúbico. Densidad por gravedad. Me fijo en el ejercicio y se me da la gravedad. La gravedad para este ejercicio vale 9,8. Utilizo entonces. A ver, pregunta. ¿Está bien poner 9,8? ¿Sí o no? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Ah? Ser a centímetros. Muy bien. ¿Cuánto sería 9,8 metros por segundo cuadrado centímetros? ¿Qué hacemos? Multiplicamos por 100. 9,8 por 100, 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Por la altura. ¿Qué altura estamos trabajando del líquido inferior? Desde su superficie hasta el punto donde tendremos que calcular la presión. ¿Cuánto es la altura? ¿Mm? Si todo es 50, si todo es 50 y de esta altura hasta el piso es 30, ¿cuánto vale la altura? Esta altura de la cual vamos a trabajar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, gente? Si todo es 50 y de acá para acá es 30, ¿cuánto vale de arriba hasta el punto? 20. 20. 20, muy bien. 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces acá va a ser densidad por gravedad por la altura de la columna del líquido inferior, la cual genera presión, 20 centímetros. Más, ahora del líquido superior. Densidad del líquido superior, 0,7 gramos centímetro cúbico por la gravedad, 980 centímetros sobre segundo cuadrado, por la altura. ¿Cuánto es la altura de la columna de líquido que genera presión en el líquido superior? Toda su columna.
los 50 centímetros, porque va desde la superficie hasta donde termina, hasta acá, 50 centímetros. Muy bien. Entonces por 50 centímetros más la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? La presión atmosférica vale un ATM. Un ATM. ¿Y cuánto vale un ATM? Bueno, pregunta. Estas cuentas, ¿en qué unidad de presión me va a quedar todo? ¿Ah? En varias. En bar. Entonces, la presión atmosférica, esta presión atmosférica va a valer un ATM. Pero ese ATM hay que pasarlo a varias. Entonces, ¿qué digo? Este ATM que está acá a varias, ¿cuánto sería? Esto de acá, ¿no? Pero tú ya sabes cuánto es eso ya. ¿Cuánto fue un ATM en varias? Es 1.013.000 varias, ¿no? 1.013.000 varias. Ahí está. Ahora hagamos la cuenta, a ver. Presión absoluta es igual a, sígueme, 1025 por 980 por 20. Acá me queda 20.090 varias. Más, ¿cuánto me queda esto? 0,7 por 980 por 50. Me queda 34.300 varias. Más 1.013.000 varias. Presión absoluta es igual a... ¿Cuánto nos suma todo? 20.090 más 34.300 más 1.013.000. Todo nos queda 106.000, o perdón, 1.067.390 varias. Esta es la presión absoluta. Pero no te emociones, no me emociono, porque ellos piden ¿qué cosa? Piden la presión absoluta en milímetros de mercurio. Ah, mira, me lo piden en milímetros de mercurio. Entonces habrá que hacer una transformación. Yo digo lo siguiente. 1.013.000 varias es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Pero yo tengo 1.067.390 varias. ¿A cuánto sería milímetro de mercurio? Este número por 760 dividido 1.013.000. ¿Cuánto te quedó? 800,8 milímetros de mercurio es la respuesta, ¿no? Es la presión absoluta a los 30 centímetros de profundidad, o a los 0,3 metros perdón, 0,3 metros desde el suelo. Esta es la respuesta. Esta es la presión absoluta. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Mm. Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien? Oye, está muy Dime, dime. Una consulta. Entonces, la presión de abajo, la que no se le calcula, bueno, pues la parte más inferior no se calcula la presión. No, porque a mí me piden a 30 centímetros del suelo. O sea, me piden la presión a 30, o sea, acá me piden. Entonces, la presión en este punto es toda la presión desde la superficie hasta ese punto, porque la presión siempre se calcula desde arriba hacia abajo. Y esto, Samir, esto sí existe, pero no me están pidiendo la presión acá. Me piden la presión acá arriba. Entonces, esto de abajo no me sirve. ¿Para qué? No me sirve para nada. ¿Me dejo entender?
Sí, profe, gracias. Dale, ¿alguien más estaba preguntando, creo, Sofía? ¿Alguien más estaba preguntando? ¿Puede ser? No, no, había dicho que estaba todo bien, que se entendió todo. Ah, ok, ok, ok. Bien, ¿preguntas? ¿Todo ok? Perfecto. Sigamos entonces. A ver, terminamos este de acá.